Un profesor universitario estallaba en carcajadas cuando el niño de 12 años declaró: «Yo aprendí programación solo, sin ayuda de nadie». Mateo, hijo de la conserje, lo miró con determinación. Lo que salió de su boca segundos después dejó al arrogante académico completamente paralizado para siempre. El profesor Javier Mendoza ajustó sus gafas de diseñador mientras observaba con desdén absoluto el aula magna de la prestigiosa Universidad Tecnológica, donde se celebraba la competencia anual de jóvenes programadores. A sus 45 años, había construido una reputación académica que lo había convertido en el director del Departamento de Inteligencia Artificial más codiciado de Latinoamérica, con publicaciones en las revistas científicas más exclusivas, pero también en el más arrogante y despiadado evaluador que cualquier estudiante podía temer. Su despacho era un monumento obsceno a su ego desmedido. Paredes repletas de diplomas y reconocimientos internacionales, prototipos tecnológicos que costaban más que el salario anual de 10 profesores juntos, y una vista privilegiada del campus que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos los mortales que transitaban como insignificantes hormigas por los jardines universitarios. Pero lo que más disfrutaba Javier no era su éxito académico, sino el poder sádico que éste le otorgaba para humillar y destruir las aspiraciones de quienes consideraba inferiores. «Profesor Mendoza», la voz tímida de su asistente interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del intercomunicador. «Los finalistas de la categoría infantil están listos para la evaluación final». «¡Que pasen!», respondió con una sonrisa cruel que se extendía lentamente por su rostro perfectamente afeitado. «Hoy voy a tener algo de diversión». Durante las últimas semanas, Javier había estado planeando meticulosamente su juego favorito de humillación pública. Había diseñado un desafío de programación tan complejo que incluso sus colegas del MIT habían declarado imposible de resolver para cualquier programador menor de edad. Era un algoritmo de optimización cuántica que requería conocimientos avanzados de física, matemáticas y programación que ni siquiera sus mejores estudiantes de doctorado podían dominar completamente. Pero Javier había convertido esto en su entretenimiento personal más sádico. En ese momento, la puerta del aula magna se abrió silenciosamente. Los 5 finalistas entraron con sus laptops y sus nervios a flor de piel. 4 de ellos provenían de los colegios privados más exclusivos del país, con tutores personales y equipos de última generación. El 5º finalista, sin embargo, desentonaba completamente con el ambiente de privilegio que lo rodeaba. Mateo Gutiérrez tenía 12 años y era la antítesis perfecta del mundo académico elitista que dominaba la universidad. Sus zapatillas deportivas, aunque limpias, habían visto mejores días. Su camiseta de un superhéroe descolorida contrastaba dramáticamente con las camisas de marca de sus competidores, y su laptop, una máquina recuperada y actualizada por él mismo, parecía una reliquia en comparación con los equipos de última generación que portaban los demás. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad y curiosidad que los otros 4 niños, a pesar de su educación privilegiada, no poseían. Detrás de Mateo, con pasos vacilantes y un uniforme de limpieza impecablemente planchado, venía su madre, Elena Gutiérrez, quien había obtenido un permiso especial para acompañar a su hijo. Sus manos todavía mostraban las marcas del detergente industrial que usaba cada día para mantener inmaculados los laboratorios donde hombres como Javier Mendoza creaban tecnología que ella jamás podría permitirse. «Disculpe, profesor», murmuró Elena con la mirada baja, exactamente como había aprendido a hacerlo después de 8 años trabajando en la universidad. «No sabía que usted estaría a cargo de la competencia. Mi hijo clasificó entre los finalistas, pero si prefiere, podemos retirarnos». «No, no, no», Javier la detuvo con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador. «Quédense, esto va a ser absolutamente divertido». Se puso de pie frente al podio, sus ojos brillando con la crueldad de alguien que había encontrado nueva presa para torturar. Caminó alrededor de los finalistas como un tiburón acechando, disfrutando del terror obvio en los ojos de Elena y la determinación tranquila en los de Mateo. «Elena, dile a tu hijo qué haces aquí todos los días», Javier ordenó con una sonrisa venenosa. «Mateo ya lo sabe, profesor. Yo limpio los laboratorios y oficinas». Elena respondió en voz baja,
sus manos aferrando inconscientemente el borde de su uniforme. Exacto, limpia. Javier aplaudió sarcásticamente, su voz cargada de desprecio. Y dile cuál es tu nivel de educación, Elena. Elena sintió que el calor de la humillación subía a sus mejillas mientras los otros padres y miembros del jurado observaban la escena con incomodidad. Señor, solo terminé la secundaria, respondió casi en un susurro. La secundaria. Apenas la secundaria. Javier explotó en una carcajada cruel que hizo eco en toda la sala. Y aquí tienes a tu hijito, compitiendo con niños que han sido preparados en las mejores instituciones del país. ¿No es adorable? Como si tuviera alguna oportunidad. Mateo sintió algo extraño moviéndose dentro de su pecho. Durante años había visto cómo otros niños de su escuela presumían sus clases particulares, sus computadoras nuevas, y cómo sus padres llegaban a recogerlos en autos lujosos. Había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos, pero nunca había visto a alguien humillar a su madre de esta manera tan directa y cruel. De hecho, Javier tuvo una idea que le pareció absolutamente hilarante. Mateo, acércate. Quiero mostrarte algo. Mateo miró a su madre, quien asintió nerviosamente, y se acercó al podio con pasos pequeños pero firmes. A pesar de su juventud, había algo en sus ojos que Javier no había visto jamás en los de Elena. Una chispa de desafío que no había sido completamente aplastada por la pobreza y las circunstancias. Mira esta pantalla. Javier proyectó un código extremadamente complejo en la pared, como si fuera un trapo sucio que agitaba frente a sus ojos. Los 5 mejores programadores de mi departamento no pueden optimizar este algoritmo. Son doctores, con maestrías internacionales, expertos que han estudiado durante décadas. Mateo miró el código con genuina curiosidad. Sus ojos se movieron por las líneas de programación, las funciones y variables que parecían danzar entre diferentes sistemas lógicos. ¿Sabes qué significa esto? Javier preguntó con una sonrisa burlona que se extendía por toda su cara. Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para demostrar la inferioridad obvia de este niño pobre frente a los académicos educados. Para su sorpresa, Mateo no apartó la mirada inmediatamente. En lugar de eso, estudió el código con una intensidad que era desconcertante en alguien tan joven. Es un algoritmo de optimización cuántica para problemas NP completos, respondió finalmente en voz baja pero clara. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Javier parpadeó varias veces, momentáneamente desconcertado. Por supuesto que no, rugió de risa, recuperando su compostura. Un niño de 12 años de una familia de conserjes, mientras que doctores con 30 años de experiencia apenas pueden comprenderlo. Se dirigió hacia Elena, su voz volviéndose aún más venenosa. ¿Te das cuenta de la ironía, Elena? Tú limpias los laboratorios de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hijo va a terminar haciendo exactamente lo mismo porque la inteligencia se hereda. Elena apretó los dientes, tratando de contener las lágrimas de humillación que amenazaban con derramarse. Durante 8 años había soportado comentarios como estos. Había desarrollado una coraza emocional para protegerse de la crueldad casual de hombres como Javier. Pero ver a su hijo siendo humillado de esta manera era diferente. Era un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal. Mateo observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradualmente. La confusión inicial estaba siendo reemplazada por algo más poderoso. Indignación. No por él mismo, sino por su madre, quien trabajaba turnos dobles para mantenerlo, quien nunca se quejaba, quien siempre encontraba una manera de poner comida en la mesa y materiales escolares en su mochila. Pero ya basta de juegos. Javier regresó al podio, claramente disfrutando cada segundo de su espectáculo de crueldad. Vamos a comenzar la competencia, aunque claramente ya sabemos quién no tiene oportunidad alguna. Disculpe, profesor. La voz clara y firme de Mateo cortó el aire como un cuchillo afilado. Javier se volteó, sorprendido de que el niño se atreviera a interrumpir. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. ¿Qué quieres, niño? ¿Vienes a defender el honor de tu mami? Mateo caminó lentamente hacia el podio, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que había caído sobre el auditorio. Cuando llegó frente a Javier, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos a un adulto que estaba tratando de intimidarlo. «Profesor», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad,
Usted dijo que los mejores programadores de su departamento no pueden optimizar ese algoritmo. Javier parpadeó, confundido por la confianza en la voz de este niño que debería estar temblando de miedo. Así es. ¿Y qué? ¿Y usted puede optimizarlo? La pregunta golpeó a Javier como una bofetada inesperada. Durante toda su carrera, había usado su posición académica para intimidar a otros, pero nunca había afirmado poder resolver todos los problemas que asignaba. Su especialidad era la teoría, no la implementación práctica. Eso no es el punto. Javier balbuceó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación. Yo soy el evaluador, no el participante. Entonces usted tampoco puede resolverlo. Mateo declaró con una lógica simple pero devastadora. ¿Eso lo hace menos inteligente que los doctores que tampoco pueden? Elena se quedó sin aliento. En 12 años de vida, nunca había visto a su hijo desafiar a un adulto de esta manera. Y ciertamente nunca había visto a nadie, niño o adulto, poner a Javier Mendoza en una posición tan incómoda con una simple pregunta. Javier sintió que su cara se enrojecía, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas. Vergüenza. Este niño de 12 años acababa de exponer la hipocresía fundamental en su lógica con la claridad brutal de la inocencia. Eso es completamente diferente, rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad de su argumento. Yo soy un académico respetado. Tengo publicaciones en las revistas científicas más importantes del mundo. ¿Pero eso lo hace más inteligente? Mateo preguntó con la misma calma inquebrantable. Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por los títulos que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a otros. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los equipos electrónicos. Javier se encontró completamente desarmado por la lógica simple pero impecable de un niño de 12 años que acababa de destruir su argumento central con la precisión de un cirujano. Elena miraba a su hijo con una mezcla de terror y orgullo. Terror porque sabía que Javier Mendoza tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica. Orgullo porque por primera vez estaba viendo a su hijo defenderse a sí mismo, y por extensión, defendiendo la dignidad de su familia. Además, Mateo continuó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Usted dijo que yo no podría entender ese código porque soy hijo de una mujer de limpieza. Pero nunca me preguntó cómo aprendí a programar. Javier sintió un escalofrío extraño corriendo por su espina dorsal. Había algo en la manera en que Mateo había pronunciado esas últimas palabras que le daba mala espina. ¿Cómo aprendiste?, preguntó, aunque ya no estaba seguro de que quisiera escuchar la respuesta. Mateo lo miró directamente a los ojos con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven. Yo aprendí solo. Las 3 palabras salieron de sus labios como una declaración de independencia. Cada sílaba pronunciada con una precisión que hizo que la mandíbula de Javier se desplomara lentamente. La biblioteca pública tiene computadoras gratuitas. YouTube tiene tutoriales. GitHub tiene código abierto. Khan Academy tiene cursos. Todo está ahí, gratis, para cualquiera que tenga la voluntad de aprender. La declaración colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Elena se había quedado paralizada, no solo por el shock de escuchar a su hijo hablar con tal autoridad sobre temas que ella misma no comprendía, sino por la realización de que la dinámica de poder en la habitación acababa de cambiar completamente. Javier abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Durante 45 años, había usado su educación privilegiada como un escudo y una espada, intimidando a otros con sus títulos y publicaciones. Nunca se había encontrado en una situación donde un niño de 12 años lo había superado intelectualmente en público. Eso es, como, balbuceó, toda su arrogancia evaporándose como vapor. ¿Me permite intentar optimizar su algoritmo?, Mateo preguntó con una cortesía que de alguna manera hacía la oferta aún más devastadora. Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron. Y en ese momento, Javier Mendoza se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado completamente a la persona equivocada, y estaba a punto de descubrir que algunas humillaciones no se pueden comprar para salir de ellas. El pequeño Mateo Gutiérrez estaba a punto de cambiar su mundo para siempre. El silencio que siguió a la propuesta de Mateo fue tan denso que parecía tener peso físico. Javier Mendoza, el respetado académico que había intimidado a generaciones de estudiantes,
se encontró completamente paralizado por un niño de 12 años que acababa de desafiar no solo su autoridad, sino la premisa fundamental de su superioridad intelectual. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Un niño autodidacta. Un niño que supuestamente debería estar agradecido por las migajas de educación pública, había declarado que podía resolver un problema que sus doctores más brillantes no habían podido descifrar. Eso es absurdo. Javier finalmente tartamudeó, su voz sonando extrañamente débil en el auditorio que había diseñado específicamente para amplificar su autoridad. ¿Dónde aprendiste programación cuántica? ¿En YouTube? ¿En la biblioteca pública? No me hagas reír. Mateo lo miró con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto que no había estado prestando atención. En realidad empecé con los libros básicos de programación en la biblioteca municipal. Luego encontré cursos del MIT OpenCourseWare. Después descubrí que los servidores de la universidad tienen acceso abierto después de la medianoche, cuando mi mamá hace el turno nocturno y me deja esperarla en la sala de computación. Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Javier se dio cuenta de que mientras él había estado presumiendo de sus conferencias exclusivas y sus seminarios restringidos a la élite académica, este niño había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que trascendía barreras socioeconómicas. Elena miraba a su hijo con una mezcla de asombro y terror. Había sabido que Mateo era inteligente, que siempre traía buenas calificaciones a casa, que pasaba horas en la computadora cada vez que ella lo llevaba al trabajo nocturno, pero nunca había imaginado la verdadera extensión de lo que su hijo había estado aprendiendo en silencio. Los servidores de la universidad tienen recursos increíbles. Mateo continuó con la misma calma inquebrantable. Cuando todos los profesores y estudiantes se van, las computadoras siguen funcionando, conectadas a las mejores bases de datos científicas del mundo. Mi mamá limpia esos laboratorios y yo aprendo en ellos. Javier sintió náuseas. Este niño acababa de describir una forma de educación que él nunca había considerado, una red de aprendizaje subterránea que existía en los márgenes de su preciada institución. Mientras él dormía en su confortable apartamento, el hijo de la conserje estaba absorbiendo conocimientos en los mismos laboratorios que él consideraba su dominio exclusivo. Pero eso no significa que puedas optimizar un algoritmo cuántico, Javier dijo, aferrándose desesperadamente a cualquier fragmento de superioridad que pudiera mantener. Ver videos y leer libros no es lo mismo que tener una comprensión profunda de la física cuántica. Tiene razón. Mateo asintió, sorprendiéndolo. Por eso también estudio con el doctor Ramírez. La mandíbula de Javier se desplomó completamente. ¿El doctor Alejandro Ramírez? ¿Mi colega del departamento de física? No exactamente con él, Mateo aclaró. Él da clases en YouTube los sábados para estudiantes de bachillerato. Nunca me ha visto, pero yo he visto todas sus clases. 3 veces. Javier se dejó caer en una silla, como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Este niño de 12 años no solo había estado aprovechando recursos institucionales, sino que había estado siguiendo clases avanzadas de uno de los físicos más respetados del país, clases que ni siquiera estaban dirigidas a él. 3 veces, susurró, su voz apenas audible. La primera vez entendí el 20%. La segunda vez entendí el 50%. La tercera vez comencé a ver las conexiones con la programación. El doctor Ramírez explica muy bien, mucho mejor que... Mateo se detuvo abruptamente, percatándose de lo que estaba a punto de decir. ¿Mejor que quién?, Javier preguntó, aunque temía la respuesta. Mejor que muchos otros profesores, Mateo completó diplomáticamente, pero todos en la sala entendieron el subtexto. Cada palabra del niño era como un martillazo directo al ego de Javier. Se dio cuenta de que mientras él había estado protegiendo celosamente su conocimiento, limitándolo a quienes podían pagar matrícula completa o ganar becas altamente competitivas, este niño había estado obteniendo una educación que era, en muchos sentidos, más completa a través de pura determinación y curiosidad intelectual. Muéstrame, Javier dijo súbitamente, su voz áspera. Si realmente sabes todo eso, muéstramelo. Mateo miró a su madre, quien asintió nerviosamente, y se acercó a la computadora principal conectada al proyector,
donde todavía se exhibía el algoritmo no optimizado. Tomó asiento con una naturalidad que desconcertó a todos los presentes. Sus dedos se posicionaron sobre el teclado con la familiaridad de quien ha pasado innumerables horas frente a una pantalla. Javier podía ver sus ojos moviéndose por el código, reconociendo patrones, identificando ineficiencias que sus propios estudiantes de doctorado habían pasado por alto. «Es interesante», Mateo murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Están usando una aproximación iterativa tradicional para un problema que requiere superposición cuántica». Javier sintió como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. ¿Qué significa eso? El algoritmo está tratando de resolver cada posible combinación secuencialmente, cuando debería aprovechar la superposición cuántica para evaluar múltiples estados simultáneamente. Es como tratar de encontrar un libro en una biblioteca revisando cada estante, cuando podría simplemente consultar el sistema de clasificación. Carmen se acercó lentamente, fascinada a pesar de su terror. Nunca había visto a su hijo hablar con esta autoridad académica. Nunca había presenciado el alcance real de su inteligencia. ¿Puedes arreglarlo?», Carmen preguntó en un susurro. Mateo levantó la vista del monitor y miró directamente a Javier. «¿Me permite intentarlo, profesor Mendoza?». Javier sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no. Quería mantener la ilusión de que este niño era solo eso. Un niño que había tenido suerte con algunas frases memorizadas. Pero otra parte de él, una parte que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia académica, estaba genuinamente curiosa por saber qué haría esta criatura extraordinaria. «Adelante», murmuró. «Inténtalo». Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. Todos los ojos estaban clavados en el niño de 12 años que ahora tenía sus manos sobre un teclado conectado al sistema principal de proyección de la universidad. Los otros 4 finalistas observaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Los padres de los otros competidores intercambiaron miradas confusas. Y entonces, Mateo comenzó a escribir. Sus dedos volaron sobre el teclado con una velocidad y precisión que contradecían su edad. No estaba simplemente modificando el código existente, estaba reestructurándolo completamente, implementando un enfoque fundamentalmente diferente al problema. Línea tras línea de nuevo código aparecía en la pantalla, cada una más elegante y concisa que la anterior. Elena observaba a su hijo con lágrimas formándose en sus ojos. Siempre había sabido que Mateo era especial. Siempre había creído en él cuando nadie más lo hacía. Pero ver la materialización de su talento, ver cómo desafiaba todas las expectativas y prejuicios, era una experiencia para la que no estaba preparada emocionalmente. Javier, por su parte, había pasado del shock inicial a una fascinación científica que no había sentido en años. A pesar de su arrogancia, seguía siendo un académico en el fondo, y lo que estaba presenciando desafiaba todo lo que creía saber sobre desarrollo cognitivo y educación. «Está implementando una versión modificada del algoritmo de Shor», murmuró uno de los miembros del jurado, un profesor de informática cuántica de otra universidad. «No exactamente», respondió otro. «Es más bien una hibridación entre Grover y Shor, con optimizaciones que nunca había visto antes». Durante 20 minutos, el único sonido en el auditorio fue el constante tecleo mientras Mateo reconstruía el algoritmo. Nadie habló, nadie se movió, como si temieran romper el hechizo de concentración que rodeaba al niño. Finalmente, Mateo presionó la tecla Enter por última vez y se reclinó ligeramente en la silla. «Creo que ya está», dijo simplemente. «He cambiado el enfoque para aprovechar la superposición cuántica y he eliminado las redundancias en los ciclos de verificación». Javier se acercó lentamente, como hipnotizado. Estudió el código, línea por línea, tratando de entender exactamente lo que este niño había hecho. Y mientras más leía, más se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba presenciando. Esto es revolucionario», murmuró, olvidando por un momento su arrogancia y su humillación. «Has combinado técnicas que nunca antes habían sido integradas de esta manera. ¿Funcionará?», preguntó uno de los miembros del jurado. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Javier, y presionó el botón para iniciar la simulación. Todos contuvieron la respiración mientras el sistema procesaba el nuevo algoritmo. La pantalla mostró una barra de progreso que avanzaba a una velocidad alarmante,
mucho más rápido de lo que cualquiera habría esperado. Y entonces, casi milagrosamente, apareció el mensaje. Optimización completada. Tiempo de ejecución reducido en un 89.7%. El auditorio estalló en un caos de exclamaciones, aplausos y conversaciones emocionadas. Los miembros del jurado se pusieron de pie, señalando la pantalla y discutiendo animadamente entre ellos. Los otros finalistas miraban a Mateo con una mezcla de incredulidad y respeto recién descubierto. ¡Imposible!, exclamó uno de los profesores. Este algoritmo habría tomado semanas para ser optimizado por un equipo completo de especialistas. Y sin embargo, respondió otro, un niño de 12 años lo hizo en 20 minutos. Elena se apresuró hacia su hijo y lo abrazó con fuerza, lágrimas de orgullo corriendo libremente por sus mejillas. Mi niño inteligente, susurraba una y otra vez, como si no pudiera creer que este prodigio hubiera salido de ella. En medio del caos, Javier Mendoza se encontraba completamente inmóvil, su mente procesando lo que acababa de presenciar. Toda su vida había operado bajo la creencia de que la educación real, la inteligencia verdadera, solo estaba disponible para quienes tenían acceso a las instituciones élite. Este niño acababa de destrozar esa creencia completamente. Cuando finalmente logró recuperar algo de compostura, se acercó lentamente a Mateo, que seguía en los brazos de su madre. Mateo, dijo, su voz más suave de lo que cualquiera la había escuchado jamás. Necesito disculparme contigo y con tu madre. El silencio regresó al auditorio tan rápidamente como había desaparecido. Todos los ojos se volvieron hacia el famoso profesor Mendoza, conocido por nunca admitir un error, nunca mostrar debilidad. Lo que acabas de hacer no es solo extraordinario para un niño de tu edad. Es extraordinario para cualquier programador, de cualquier edad, con cualquier nivel de educación formal. Mateo miró al profesor con expresión seria, esperando que continuara. Yo he estado equivocado. Profundamente equivocado. No solo sobre ti, sino sobre lo que significa realmente enseñar y aprender. Elena abrazó a su hijo más fuerte, protectora pero también inmensamente orgullosa. Cuando comenzamos esta competencia, continuó Javier, pensé que estaba evaluando el resultado de sistemas educativos privilegiados. Ahora me doy cuenta de que estaba viendo solo una pequeña parte del potencial humano, la parte que tiene el privilegio de ser reconocida. Se volvió hacia Elena, cuya expresión era una mezcla de desconfianza y esperanza. Elena, durante 8 años has limpiado estas instalaciones, permitiendo que personas como yo hagan investigación. Nunca me detuve a pensar que al mismo tiempo estabas cultivando uno de los talentos más brillantes que he visto en mi carrera. Las palabras colgaban en el aire, sinceras pero llegando después de una humillación que no podía ser borrada completamente por una disculpa. Mateo, Javier volvió a dirigirse al niño. Obviamente has ganado esta competencia. Pero quisiera ofrecerte algo más que un simple trofeo o una beca. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, curioso. Quiero ofrecerte acceso completo a nuestros laboratorios. No a medianoche, no escondido, sino como un investigador oficial con credenciales propias. Y quiero aprender de ti, tanto como espero que puedas aprender de nosotros. Un murmullo recorrió la audiencia. Esto era completamente sin precedentes. ¿Está hablando en serio?, preguntó Elena, su voz todavía teñida de desconfianza. Completamente en serio, respondió Javier. Tu hijo acaba de resolver un problema que ha tenido estancado a mi departamento durante meses. Sería no solo arrogante sino científicamente irresponsable no reconocer y nutrir ese talento. Mateo miró a su madre, buscando su aprobación antes de responder. Elena asintió lentamente, sus ojos diciendo lo que sus palabras no podían. Es tu decisión. Acepto su oferta, profesor Mendoza, dijo Mateo finalmente. Pero tengo una condición. Javier parpadeó, sorprendido nuevamente por la audacia del niño. ¿Una condición? Sí. Quiero que la universidad cree un programa para niños como yo. Niños que quieren aprender pero no tienen los recursos. Niños cuyas familias trabajan en esta institución pero nunca han podido estudiar aquí. Javier se quedó sin palabras por un momento, impresionado no solo por la inteligencia de Mateo, sino por su visión y su sentido de justicia. Me parece una excelente idea, respondió finalmente. De hecho, creo que podríamos llamarlo
Programa Mateo Gutiérrez para talentos autodidactas. El auditorio estalló en aplausos nuevamente, esta vez con una energía diferente. No era solo admiración por un prodigio inesperado, sino entusiasmo por lo que representaba. La posibilidad de descubrir brillantez en lugares que la academia tradicionalmente ignoraba. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Mateo miró a su madre y sonrió. Era una sonrisa que contenía orgullo, alivio, y también una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. «Mamá», dijo en voz baja, «siempre me dijiste que el conocimiento era lo único que nadie podía quitarme. Tenías razón». Elena abrazó a su hijo una vez más, sin palabras para expresar lo que sentía. Su niño, el pequeño que había llevado a trabajar porque no podía pagar una niñera, había encontrado una forma de transformar esas noches de espera en un trampolín hacia un futuro que ella apenas había soñado para él. Y mientras observaba la escena, Javier Mendoza sentía algo moviéndose dentro de su pecho, algo que no había experimentado en décadas. Humildad genuina. Se dio cuenta de que durante años había estado enseñando desde una torre de marfil, olvidando que el verdadero propósito de la educación no era crear jerarquías intelectuales, sino descubrir y nutrir potencial humano, sin importar dónde se encontrara. El pequeño Mateo Gutiérrez no solo había optimizado un algoritmo imposible, había comenzado a optimizar la forma en que toda una institución pensaba sobre el talento, la educación y la oportunidad. Y eso era solo el comienzo. La noticia sobre el niño prodigio, que había revolucionado un algoritmo cuántico, se propagó por los pasillos de la Universidad Tecnológica como fuego en un campo seco. Para el final del día, todo el campus sabía la historia, embellecida con cada repetición. Cómo el temido profesor Mendoza había intentado humillar al hijo de la conserje, y cómo el niño lo había superado intelectualmente frente a una audiencia atónita. Una semana después del concurso, Mateo caminaba por los pasillos de la universidad con una identificación oficial colgando de su cuello. Ya no era el niño invisible que acompañaba a su madre en los turnos nocturnos. Era Mateo Gutiérrez, investigador asociado del Departamento de Informática Cuántica, probablemente el miembro más joven en la historia de la institución. Los cambios no se limitaban solo a un cambio de estatus. La vida de Elena y Mateo había dado un giro de 180 grados prácticamente de la noche a la mañana. La universidad había ofrecido a Elena un nuevo puesto como coordinadora del personal de mantenimiento, con un salario 3 veces mayor que el anterior y horarios que le permitían pasar más tiempo con su hijo. Se habían mudado de su pequeño apartamento en un barrio marginal a un cómodo piso cerca del campus, proporcionado por la universidad como parte del programa recientemente creado para talentos excepcionales. Pero no todo era color de rosa. Mientras Mateo se dirigía al laboratorio principal para su primera sesión oficial con el profesor Mendoza, podía sentir las miradas de estudiantes y profesores siguiéndolo. Algunas eran de curiosidad genuina, otras de admiración, pero también había miradas de escepticismo, resentimiento e incluso hostilidad apenas disimulada. «¡Hey, niño genio!», una voz lo llamó desde un grupo de estudiantes de doctorado que estaban reunidos junto a la cafetería. ¿Es cierto que no sabes multiplicar fracciones pero puedes programar algoritmos cuánticos? Risas burlescas siguieron al comentario. Mateo siguió caminando, manteniendo la cabeza alta como su madre le había enseñado a hacer frente a la adversidad. Había enfrentado bullying en la escuela pública durante años. Los celos académicos no eran tan diferentes. Cuando llegó al laboratorio, encontró al profesor Mendoza esperándolo con una expresión que era una mezcla de nerviosismo e intriga científica. La dinámica entre ellos había cambiado fundamentalmente, pero aún estaban encontrando el equilibrio en esta nueva relación. «Mateo, bienvenido», dijo Javier, extendiendo su mano. «¿Estás listo para empezar?» Mateo asintió, estrechando la mano del profesor con firmeza. «Antes de comenzar», continuó Javier, «quería mostrarte algo. Han llegado 3 emails de instituciones diferentes interesadas en tu algoritmo: MIT, Stanford y el Instituto Max Planck de Alemania». Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. ¿Están interesados en mi trabajo? No solo interesados, están asombrados. El algoritmo que optimizaste es considerado un avance significativo en el campo. Quieren publicarlo en el Journal of Quantum Information Processing, con tu nombre como autor principal. Mateo se quedó sin palabras.
Una semana antes estaba estudiando en secreto durante los turnos de limpieza de su madre. Ahora instituciones de prestigio mundial querían publicar su trabajo. Pero hay un problema, Javier continuó, su tono volviéndose más serio. Algunos de mis colegas están cuestionando la autoría. Sugieren que es imposible que un niño de 12 años sin educación formal haya creado este algoritmo sin ayuda. La expresión de Mateo se endureció. No recibí ayuda, respondió con una calma que contradecía su edad. Y puedo demostrarlo. Lo sé, respondió Javier. Yo estaba allí. Vi cómo lo creaste desde cero. Pero la academia puede ser un lugar despiadado, Mateo. Incluso más cruel que un patio de escuela. Entonces, habrá personas que intentarán desacreditarte, no porque tengan razón, sino porque tu éxito amenaza sus creencias sobre cómo funciona el mundo. Mateo asintió lentamente, comprendiendo las implicaciones. ¿Qué sugiere que hagamos, profesor? Vamos a documentar tu proceso, paso a paso. Quiero que resuelvas otros problemas, mientras grabamos todo. Crearemos un registro irrefutable de tu genialidad. Durante las siguientes 3 horas, Javier presentó a Mateo una serie de problemas de complejidad creciente. Problemas que, según los estándares académicos convencionales, estarían más allá de la comprensión de estudiantes de posgrado. Mateo los abordó uno por uno, explicando su razonamiento en voz alta mientras Javier documentaba meticulosamente el proceso. «Extraordinario», murmuró Javier mientras observaba a Mateo resolver el último problema. «No solo encuentras las soluciones correctas, sino que tu enfoque es completamente único. Ves patrones y conexiones que la mayoría de nosotros pasamos por alto, porque estamos atrapados en marcos conceptuales convencionales. Es porque no aprendí de la manera tradicional», explicó Mateo. «Cuando estudias solo, sin un plan de estudios fijo, saltas entre ideas según tu curiosidad, no según un orden predeterminado. A veces eso crea conexiones que no verías si siguieras un camino lineal». Javier se reclinó en su silla, procesando esta perspectiva. Durante toda su carrera, había valorado la estructura, la jerarquía del conocimiento, el método riguroso. Nunca había considerado que esas mismas estructuras pudieran limitar el pensamiento creativo. «Mateo, creo que no solo estás revolucionando algoritmos, estás cuestionando cómo enseñamos y aprendemos», dijo finalmente. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió y entró la doctora Valeria Montero, vicerrectora de la universidad. Su expresión era tensa, y llevaba varios documentos en la mano. «Javier», dijo sin preámbulos, «necesitamos hablar, en privado». Javier intercambió una mirada con Mateo. «Mateo, ¿podrías darnos unos minutos?». El niño asintió y salió del laboratorio, pero no antes de notar la mirada de desconfianza que la doctora Montero le dirigió. En el pasillo, Mateo se sentó en un banco, tratando de no preocuparse por lo que estaba sucediendo dentro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Levantó la vista y vio a una joven estudiante aproximándose. A diferencia de los doctorandos que se habían burlado de él, su expresión era de curiosidad genuina. «¿Eres Mateo Gutiérrez, verdad?», preguntó. «Soy Isabel Vargas, estudiante de maestría. Todo el mundo está hablando de ti». «Sí, soy yo», respondió Mateo cautelosamente. «Es un honor conocerte», dijo Isabel, extendiendo su mano. «Tu optimización del algoritmo Shor-Grover es brillante. Estoy haciendo mi tesis sobre aplicaciones prácticas de la computación cuántica y tu enfoque podría revolucionar mi trabajo». Mateo estrechó su mano, sorprendido por el reconocimiento sincero. «Gracias. Me alegra que pueda ser útil. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Prometo no robarte ninguna idea revolucionaria», añadió con una sonrisa. Durante los siguientes 20 minutos, Mateo e Isabel discutieron conceptos avanzados de computación cuántica con un entusiasmo compartido. Por primera vez desde que había entrado oficialmente a la universidad, Mateo sentía que estaba hablando con alguien que lo veía como un igual intelectual, no como una curiosidad o una amenaza. Su conversación fue interrumpida cuando la puerta del laboratorio se abrió bruscamente y el profesor Mendoza salió con expresión sombría. «Mateo, necesito hablar contigo», dijo, notando a Isabel. «Señorita Vargas, si nos disculpa». Isabel asintió y se despidió de Mateo con una sonrisa alentadora antes de alejarse. «¿Qué sucede, profesor?», preguntó Mateo, percibiendo que algo andaba mal. Javier se sentó junto a él en el banco,
pasándose una mano por el pelo con frustración. La administración está preocupada, Mateo. El doctor Rodríguez, jefe del Departamento de Física, está cuestionando formalmente la legitimidad de tu trabajo. Está sugiriendo que yo podría haberte ayudado o incluso haber hecho el trabajo por ti para ganar notoriedad. Mateo sintió un nudo en el estómago. Pero eso no es verdad. Usted no me ayudó. Lo sé, y eso es lo irónico. Hace una semana, yo era la persona más improbable para defenderte. Ahora soy sospechoso de estar exagerando tu talento. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Mateo, su voz pequeña pero determinada. Javier lo miró con una nueva expresión de respeto. La doctora Montero sugiere una evaluación formal. Quieren que resuelvas problemas similares bajo supervisión de un panel independiente, incluyendo académicos de otras instituciones. ¿Como un examen? Más bien como una demostración. Quieren verte trabajar, entender cómo piensas, verificar que realmente posees el conocimiento y las habilidades que demostraste en la competencia. Mateo asintió lentamente, procesando la información. ¿Y si me niego? Tu algoritmo no será publicado. El programa para talentos autodidactas probablemente será cancelado antes de comenzar. ¿Y qué?, presionó Mateo. Y tu madre podría volver a su puesto anterior. La administración está sugiriendo que su promoción fue prematura. Mateo sintió una oleada de ira que nunca antes había experimentado. No le importaba tanto su propia situación, pero la idea de que su madre pudiera perder su nueva posición, después de años de trabajo incansable, era insoportable. Lo haré, dijo con determinación. Tomaré su examen, y les demostraré que no se equivocaron conmigo. Javier sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba orgullo paternal que nunca había sentido por ninguno de sus estudiantes formales. Sabía que dirías eso. La evaluación será en 3 días, en el auditorio principal. Será público, con transmisión en vivo para la comunidad académica internacional. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. ¿Transmisión en vivo? ¿Para todo el mundo? El doctor Rodríguez insistió en la máxima transparencia, pero creo que tiene otro motivo. Quiere convertir esto en un espectáculo. Si fracasas, será una humillación muy pública. En lugar de intimidarse, Mateo sintió una calma extraña apoderarse de él. No fracasaré, dijo simplemente. No solo por mí o por mi mamá, sino por todos los niños como yo que nunca tuvieron una oportunidad. Esa noche, cuando Mateo le contó a Elena sobre la situación, ella rompió a llorar, abrazándolo con una mezcla de orgullo y miedo. Mi niño, no tienes que hacer esto, susurró. Podemos volver a nuestro apartamento. Puedo seguir limpiando. Hemos vivido así antes. Podemos hacerlo otra vez. Mateo se separó suavemente del abrazo y miró a su madre a los ojos. Mamá, toda mi vida te he visto trabajar hasta el agotamiento para darme oportunidades. Ahora es mi turno de luchar por nosotros. Elena acarició el rostro de su hijo, maravillándose de la fortaleza y sabiduría que veía en ojos tan jóvenes. Mi pequeño guerrero, murmuró. ¿Cuándo creciste tanto? Crecí viéndote a ti, mamá, viéndote nunca rendirte, sin importar lo difícil que fuera. Durante los siguientes 3 días, Mateo se preparó intensamente. Repasó conceptos, practicó problemas, se familiarizó con los formatos estándar de exámenes académicos. El profesor Mendoza le ofreció ayuda, pero Mateo insistió en estudiar solo, como siempre lo había hecho. Si aprendo de usted ahora, explicó, darán validez a las acusaciones de que no puedo hacerlo por mi cuenta. Javier asintió, respetando la decisión del niño, aunque le preocupaba la presión a la que estaba sometido. El día de la evaluación llegó, y el auditorio principal estaba completamente lleno. En la primera fila se sentaban académicos de renombre internacional, muchos de los cuales habían viajado específicamente para presenciar este evento sin precedentes. Cámaras transmitían en vivo para universidades de todo el mundo. La tensión era palpable. Mateo entró al auditorio con pasos pequeños pero decididos, su madre a su lado hasta que llegó al estrado. Elena lo abrazó una última vez, antes de tomar asiento entre la multitud, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Cuando Mateo se sentó frente a la computadora principal, vio al doctor Rodríguez mirándolo con una sonrisa apenas disimulada de anticipación, como un depredador seguro de su presa.
El panel de evaluadores, 6 en total, incluyendo expertos de MIT y Cambridge, lo observaban con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la curiosidad científica genuina. Comencemos, anunció el doctor Rodríguez, y el desafío final de Mateo dio inicio. El silencio que cayó sobre el auditorio cuando Mateo se sentó frente al ordenador era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Las cámaras enfocaban su pequeña figura, transmitiendo en vivo a universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Nunca antes un niño de 12 años había sido sometido a un escrutinio académico de tal magnitud. El doctor Rodríguez, un hombre de 60 años con una reputación formidable en el campo de la física cuántica, se acercó al micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para garantizar la transparencia absoluta de esta evaluación, anunció: los problemas que el joven Gutiérrez resolverá hoy han sido seleccionados esta misma mañana por un comité internacional independiente. Ni el profesor Mendoza ni ningún miembro de nuestra institución ha tenido acceso previo a ellos. Murmullos recorrieron el auditorio. Era evidente que el doctor Rodríguez había diseñado el proceso específicamente para eliminar cualquier posibilidad de preparación o ayuda externa. Comenzaremos con 3 problemas de complejidad creciente, continuó. El primero es considerado de nivel de maestría, el segundo, de doctorado, y el tercero, hizo una pausa dramática. Es un problema abierto en el campo de la computación cuántica, que actualmente desafía a los mejores investigadores del mundo. Elena Gutiérrez sintió que su corazón se detenía. Desde su asiento en la primera fila, podía ver la expresión de su hijo, serena, pero con una tensión visible en la forma en que sus pequeñas manos descansaban sobre el teclado. El joven tendrá 90 minutos para abordar los 3 problemas, concluyó Rodríguez. Comenzamos ahora. En la gran pantalla detrás de Mateo apareció el primer problema: un algoritmo de encriptación cuántica con múltiples vulnerabilidades ocultas que debían ser identificadas y corregidas. Era el tipo de problema que típicamente se asignaba como proyecto final en programas de maestría especializados. Mateo estudió el código durante varios minutos, sus ojos moviéndose metódicamente por cada línea. Luego, con una confianza que sorprendió incluso a quienes ya creían en él, comenzó a escribir. Sus dedos se movían sobre el teclado con precisión y velocidad. No era la escritura frenética de alguien tratando desesperadamente de recordar soluciones memorizadas. Era el ritmo constante y fluido de alguien que comprende profundamente lo que está haciendo. En la primera fila, el profesor Mendoza observaba con una mezcla de ansiedad y orgullo. Junto a él, un delegado del MIT inclinaba su cabeza con interés creciente. Su enfoque es inusual, murmuró el delegado. ¿Inusual cómo?, preguntó Javier. Está abordando las vulnerabilidades desde una perspectiva estructural, no funcional. Es como si viera el código como arquitectura, no como secuencias lógicas. Fascinante. Mientras tanto, Elena mantenía sus ojos fijos en su hijo, transmitiendo silenciosamente toda su fuerza y amor. No entendía lo que Mateo estaba haciendo. El mundo de algoritmos y código era tan ajeno para ella como la superficie de Marte. Pero entendía perfectamente lo que estaba en juego. 28 minutos después de comenzar, Mateo presionó Enter por última vez y se reclinó ligeramente en su silla. El primer problema estaba resuelto, y no solo eso. Había implementado medidas adicionales de seguridad que iban más allá de lo que se había pedido. El doctor Rodríguez frunció el ceño mientras los evaluadores revisaban la solución. Era evidente que había esperado que el niño fallara en el primer obstáculo. Correcto, anunció uno de los evaluadores, una profesora de Cambridge. La solución es no solo válida, sino excepcionalmente eficiente. Sin perder tiempo, el segundo problema apareció en pantalla. Un algoritmo de optimización para sistemas de computación cuántica con restricciones físicas variables. Era un problema que combinaba principios teóricos avanzados con limitaciones prácticas de implementación, el tipo de desafío que típicamente se abordaba en disertaciones doctorales. Esta vez, Mateo tardó casi un minuto completo antes de tocar el teclado, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras construía un modelo mental del problema. Cuando finalmente comenzó a escribir, lo hizo con una deliberación casi metódica,
como si estuviera transcribiendo una solución que ya estaba completa en su mente. En las gradas, los estudiantes de doctorado que anteriormente se habían burlado de Mateo observaban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la admiración a regañadientes. Ver a un niño abordar con confianza problemas que ellos mismos habrían encontrado desafiantes estaba redefiniendo sus concepciones sobre el talento y el aprendizaje. «Es autodidacta, ¿verdad?», preguntó la delegada de Stanford al profesor Mendoza. «Completamente», respondió Javier. «Nunca ha tenido un instructor formal. Eso explica su enfoque no convencional», reflexionó ella. «No está limitado por metodologías establecidas. Es liberador ver esa mente trabajar». 32 minutos después, Mateo completó el segundo problema. Esta vez, un murmullo de apreciación recorrió el auditorio cuando los evaluadores confirmaron que la solución era correcta. Elena sentía lágrimas de orgullo formándose en sus ojos. Su hijo, a quien había criado sola entre turnos interminables de limpieza y preocupaciones constantes sobre facturas y alquileres, estaba demostrando capacidades que dejaban asombrados a algunos de los académicos más respetados del mundo. Pero era el tercer problema, el problema abierto, lo que realmente decidiría el futuro de Mateo. Y cuando apareció en la pantalla, un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. No era simplemente un algoritmo o un problema de optimización. Era una cuestión fundamental sobre la naturaleza del entrelazamiento cuántico en sistemas computacionales de múltiples nodos, un problema que combinaba los límites de la física teórica con las fronteras de la ciencia computacional. Incluso los evaluadores parecían incómodos. Este problema estaba claramente muy por encima del nivel que cualquiera esperaría que un niño abordara, sin importar cuán talentoso fuera. «Doctor Rodríguez», intervino el profesor Mendoza, poniéndose de pie. «Esto va más allá de una evaluación justa. Este problema ha desconcertado a investigadores con décadas de experiencia». Rodríguez sonrió con frialdad. «Precisamente. Si el joven Gutiérrez es realmente el prodigio que usted afirma, seguramente puede ofrecernos alguna perspectiva sobre ello. Si no puede, quizás deberíamos reconsiderar el nivel de acceso y recursos que se le han otorgado tan precipitadamente». Javier estaba a punto de protestar nuevamente cuando Mateo levantó la mano. «Está bien, profesor Mendoza», dijo con una tranquilidad sorprendente. «Déjeme intentarlo». Todos los ojos volvieron al niño, quien ahora estudiaba el problema con una intensidad que parecía transformar su rostro juvenil. Durante 5 minutos completos, no tocó el teclado. Solo observó, pensó, consideró. Elena se mordía el labio nerviosamente. Incluso sin entender la naturaleza del problema, podía sentir su complejidad por la reacción de los expertos en la sala. Finalmente, Mateo comenzó a escribir, pero no código como todos esperaban. En lugar de eso, empezó a elaborar un diagrama conceptual, una representación visual del problema que poco a poco tomó forma en la pantalla. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de los evaluadores. «Está reimaginando el problema», respondió otro, inclinándose hacia adelante con interés creciente. El diagrama de Mateo evolucionó, mostrando una conceptualización del entrelazamiento cuántico, que era a la vez matemáticamente rigurosa y visualmente intuitiva. Estaba abordando el problema no como un programador tratando de escribir código, sino como un teórico tratando de comprender la naturaleza fundamental de lo que estaba programando. En la audiencia, incluso aquellos sin formación técnica podían apreciar la belleza de lo que estaba creando. Era como ver a un artista pintar y a un matemático resolver ecuaciones simultáneamente. «Extraordinario», murmuró la delegada del MIT. «Está visualizando la interdependencia cuántica de una manera que nunca había visto antes». Cuando quedaban solo 10 minutos del tiempo asignado, Mateo finalmente comenzó a escribir código, implementando un enfoque basado en el modelo teórico que había desarrollado. No era una solución completa. Nadie esperaba realmente que resolviera un problema abierto en minutos, pero era un marco conceptual y práctico que abría nuevos caminos de investigación. Al expirar el tiempo, Mateo presionó Enter una última vez y se apartó del teclado. Su rostro mostraba signos de agotamiento mental, pero también una satisfacción tranquila. Los evaluadores se reunieron alrededor de la pantalla,
discutiendo animadamente entre ellos mientras revisaban su trabajo. La tensión en el auditorio era palpable mientras todos esperaban el veredicto. Finalmente, la presidenta del panel de evaluación, una renombrada física teórica de Oxford, se acercó al micrófono. Respecto a los dos primeros problemas, comenzó, las soluciones del joven Gutiérrez son incuestionablemente correctas y notablemente eficientes. Cualquier duda sobre su capacidad para comprender y aplicar principios avanzados de computación cuántica ha quedado completamente disipada. Un aplauso espontáneo estalló en el auditorio, pero ella levantó la mano para continuar. En cuanto al tercer problema, el problema abierto, hizo una pausa y Elena contuvo la respiración. Si bien no ha proporcionado una solución definitiva, lo cual sería irrazonable esperar, su enfoque conceptual representa una perspectiva genuinamente innovadora que podría conducir a avances significativos en nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico en sistemas complejos. Se volvió para mirar directamente a Mateo. Joven Gutiérrez, su capacidad para visualizar problemas abstractos y encontrar conexiones no evidentes es excepcional. Hablo por todo el panel al decir que su talento es real, sustancial y, francamente, inspirador. El auditorio estalló en aplausos ensordecedores. Elena corrió hacia su hijo, abrazándolo con fuerza mientras lágrimas de orgullo corrían libremente por sus mejillas. «Mi niño brillante», susurraba una y otra vez. «Siempre supe que eras especial». El profesor Mendoza observaba la escena con una sonrisa genuina, sintiéndose extrañamente conmovido por el éxito de un niño al que había intentado humillar solo una semana antes. Solo el doctor Rodríguez permanecía impasible, su rostro una máscara de frustración apenas contenida. Se había propuesto exponer a Mateo como un fraude, y en cambio había proporcionado el escenario para su triunfo más público. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, la delegada del MIT se acercó a Mateo y su madre. «Joven Gutiérrez», dijo con una formalidad que contrastaba con el brillo de entusiasmo en sus ojos. «Me gustaría extenderte una invitación formal para visitar nuestras instalaciones durante el próximo verano. Creo que hay mucho que podemos aprender unos de otros». Antes de que Mateo pudiera responder, el representante de Stanford se unió a ellos. «El MIT tendrá que ponerse a la fila», dijo con una sonrisa competitiva. Stanford estaría igualmente interesado en explorar oportunidades de colaboración. Elena miró a su alrededor con asombro. En cuestión de días, su hijo había pasado de ser el niño invisible que la acompañaba en sus turnos de limpieza a ser cortejado por las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Mientras las felicitaciones y ofertas continuaban llegando, Mateo buscó con la mirada al profesor Mendoza, quien se mantenía discretamente al margen. Cuando sus ojos se encontraron, el niño asintió en un gesto de reconocimiento que contenía tanto gratitud como perdón. Javier devolvió el gesto, comprendiendo perfectamente lo que no se había dicho. Esta evaluación no había sido simplemente una prueba de las habilidades de Mateo. Había sido un punto de inflexión que desafiaba concepciones arraigadas sobre la inteligencia, la educación y el potencial humano. Y mientras Mateo Gutiérrez, el hijo autodidacta de una conserje, se encontraba en el centro de este torbellino de reconocimiento académico, una verdad quedaba innegablemente clara. Algunas mentes brillantes florecen no gracias al sistema, sino a pesar de él. La noticia del extraordinario desempeño de Mateo Gutiérrez se propagó como fuego en la era digital. Lo que había comenzado como una evaluación académica interna se convirtió en un fenómeno viral. Videos de un niño de 12 años desafiando a la élite académica y resolviendo problemas de nivel doctoral acumulaban millones de visualizaciones. Titulares como «El Einstein de los barrios marginales» y «El niño prodigio que aprendió solo» dominaban los medios científicos y generalistas. 2 semanas después de la evaluación, la Universidad Tecnológica organizó una conferencia de prensa formal para anunciar la creación oficial del Programa Mateo Gutiérrez para Talentos Autodidactas, con un fondo inicial de $5 millones aportados por donantes privados que habían quedado impresionados por la historia del joven. El auditorio estaba abarrotado de periodistas, académicos y representantes de instituciones educativas de todo el mundo. Elena, vestida con un traje formal que nunca antes había tenido ocasión de usar, se sentaba en primera fila junto a su hijo, ambos todavía adaptándose a esta nueva realidad, en la que eran el centro de atención.
La rectora de la universidad, quien hasta entonces había permanecido neutralmente distante de toda la controversia, ahora estaba en el podio exaltando las virtudes de la educación inclusiva y el descubrimiento de talentos no convencionales, como si hubieran sido siempre los valores fundamentales de la institución. Mateo observaba la escena con una mezcla de fascinación y escepticismo. A sus 12 años, tenía una comprensión sorprendentemente madura de la hipocresía institucional. Veía claramente cómo la misma universidad que había permitido que su madre limpiara baños durante años, sin jamás preguntarse por sus circunstancias familiares, ahora se presentaba como campeona de la justicia educativa. Y ahora, anunció la rectora, me complace presentar al profesor Javier Mendoza, quien supervisará personalmente el desarrollo del programa Gutiérrez. Javier se acercó al podio con pasos deliberadamente medidos. Su transformación durante las últimas semanas había sido tan notable como la de Mateo, aunque de naturaleza diferente. El arrogante académico que disfrutaba humillando a subordinados había sido reemplazado por un hombre más reflexivo, visiblemente incómodo con los reflectores, pero determinado a hacer lo correcto. Gracias, comenzó, ajustando el micrófono. Antes de hablar del programa quiero compartir algo personal. Hace 3 semanas intenté humillar públicamente a un niño por su origen socioeconómico. Hoy, ese mismo niño ha revolucionado nuestra comprensión no solo de los algoritmos cuánticos, sino de lo que significa realmente educar y ser educado. Un murmullo recorrió la audiencia. Las confesiones públicas de error no eran comunes en círculos académicos, donde el prestigio y la infalibilidad percibida eran monedas de valor incalculable. El programa Gutiérrez no será simplemente otro canal para becas tradicionales, continuó Javier. Será un replanteamiento fundamental de cómo identificamos y nutrimos el talento. Buscaremos activamente a jóvenes autodidactas en entornos no convencionales, bibliotecas públicas, clubes de codificación comunitarios, competencias de ciencias en escuelas con pocos recursos. A medida que Javier detallaba la visión del programa, Elena tomó la mano de su hijo y la apretó suavemente. Aunque no comprendía todos los términos técnicos, entendía perfectamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su Mateo estaba inspirando un cambio sistémico. Y ahora, Javier concluyó, me gustaría invitar al verdadero arquitecto de esta iniciativa, Mateo Gutiérrez, a compartir unas palabras. Mateo miró a su madre con sorpresa. Nadie le había mencionado que tendría que hablar. Elena asintió alentadoramente, y el niño se dirigió al podio con pasos cautelosos pero firmes. Parecía increíblemente pequeño detrás del imponente podio, pero cuando comenzó a hablar, su voz tenía una claridad y convicción que silenciaron completamente la sala. No estoy aquí porque sea un genio, comenzó, rechazando de entrada la narrativa que los medios habían construido alrededor de él. Estoy aquí porque tuve acceso a conocimiento que debería estar disponible para todos. Internet, bibliotecas públicas, videos educativos gratuitos. Estas herramientas pueden transformar vidas si sabemos usarlas. Hizo una pausa, buscando a su madre entre la multitud antes de continuar. Mi mamá limpiaba los laboratorios de esta universidad mientras yo aprendía en ellos después de horas. Ella me enseñó que el conocimiento es la única cosa que nadie puede quitarte una vez que lo tienes. Hay miles de niños como yo, con madres como la mía, que podrían estar creando, innovando y resolviendo problemas si solo tuvieran la oportunidad. El auditorio estaba completamente en silencio. Cada persona presente consciente de que estaban presenciando algo extraordinario. Un niño de 12 años cuestionando fundamentalmente las estructuras educativas que muchos de ellos representaban. El programa que lleva mi nombre no debería existir, continuó Mateo, provocando expresiones de sorpresa. No debería ser necesario un programa especial para encontrar talento en barrios pobres o en hijos de trabajadores. Ese talento siempre ha estado ahí. El problema es que hemos construido sistemas educativos que solo reconocen ciertos tipos de brillantez, enseñada de ciertas maneras, en ciertos entornos privilegiados. Elena sentía lágrimas formándose en sus ojos mientras escuchaba a su hijo articular verdades que ella había sentido durante toda su vida, pero nunca había podido expresar con tales palabras. Mi esperanza, concluyó Mateo, es que algún día no necesitemos programas especiales como este, porque la educación será verdaderamente accesible para todos. Mientras tanto,
Trabajaré con el profesor Mendoza y cualquiera que quiera ayudar a encontrar a otros niños que, como yo, solo necesitan una oportunidad, no un milagro. Cuando Mateo terminó de hablar, el auditorio estalló en un aplauso que parecía no tener fin. Periodistas se apresuraban a capturar citas. Académicos intercambiaban miradas de asombro e intriga. Representantes de fundaciones educativas ya estaban calculando mentalmente cómo podrían participar en esta iniciativa que prometía tanto retorno mediático. Entre la multitud, Elena vio algo que le llamó la atención. El doctor Rodríguez, quien había intentado tan duramente desacreditar a su hijo, observaba desde el fondo del auditorio con una expresión indescifrable. Cuando la conferencia terminó y la multitud comenzó a dispersarse, el doctor Rodríguez se acercó inesperadamente a Mateo y Elena. Javier, viendo esto, se movió instintivamente para interceptarlo, pero Mateo lo detuvo con un gesto. «Señora Gutiérrez, Mateo», dijo Rodríguez, su voz notablemente más suave que en encuentros anteriores. «Quisiera hablar con ustedes en privado, si es posible». Elena miró al hombre con desconfianza. «¿Sobre qué, doctor?» «Sobre una disculpa, para empezar», respondió Rodríguez, sorprendiéndolos. «Y luego sobre una propuesta que podría ser de interés para su hijo». Intrigados, siguieron al doctor Rodríguez a una pequeña sala de conferencias adyacente al auditorio. Javier los acompañó, manteniendo una postura protectora. Una vez solos, Rodríguez pareció luchar momentáneamente con su orgullo antes de hablar. «Mateo», comenzó, «intenté desacreditarte públicamente. Estaba convencido de que era imposible que un niño sin educación formal pudiera lograr lo que afirmabas. Estaba equivocado, y te debo una disculpa». Mateo asintió, aceptando las palabras con una madurez que seguía sorprendiendo a todos los adultos en su vida. «Y señora Gutiérrez», continuó Rodríguez, volviéndose hacia Elena, «le pido disculpas por cómo esto afectó a usted y su posición en la universidad». Elena mantuvo su expresión neutral, no completamente convencida de la sinceridad del hombre. «¿Cuál es la propuesta, doctor Rodríguez?», preguntó Javier, igualmente escéptico. Rodríguez respiró profundamente. Durante la evaluación, Mateo abordó el problema del entrelazamiento cuántico desde un ángulo que nunca había considerado. Su visualización del problema ha estado en mi mente desde entonces. He estado trabajando en una extensión de su enfoque, y creo que podríamos estar cerca de un avance significativo. Miró directamente a Mateo. «Quiero invitarte a colaborar formalmente en este proyecto. Como coautor, no como asistente o estudiante. Creo que tu perspectiva no convencional es exactamente lo que necesitamos para resolver este problema». La propuesta colgó en el aire por un momento, mientras todos procesaban sus implicaciones. El doctor Rodríguez, uno de los físicos teóricos más respetados del país, estaba ofreciendo a un niño de 12 años una colaboración de igual a igual. «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó Mateo directamente. «Hace una semana intentaba probar que yo era un fraude». Rodríguez asintió, aceptando la pregunta como justa. «Porque la ciencia verdadera valora la verdad por encima del ego. Me demostraste que estaba equivocado, y ahora reconozco que tu enfoque tiene mérito científico genuino. Sería intelectualmente deshonesto no explorarlo solo porque mi orgullo resultó herido». Mateo consideró la propuesta por un momento. Luego miró a su madre. «¿Qué piensas, mamá?». Elena estudió al doctor Rodríguez, evaluándolo no como una empleada de limpieza intimidada por un académico poderoso, sino como una madre protegiendo los intereses de su hijo. «Si Mateo decide colaborar», dijo finalmente, «será en términos que respeten su contribución y su bienestar. No más de 10 horas a la semana. Sus estudios regulares siguen siendo prioritarios, y yo estaré presente en todas las reuniones iniciales». Rodríguez pareció momentáneamente sorprendido por la firmeza de Elena, pero asintió en acuerdo. «Por supuesto. Esos términos son más que razonables». Mateo miró entre su madre y el doctor Rodríguez, luego a Javier, quien le dio un ligero asentimiento de apoyo. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición adicional». «¿Cuál sería?», preguntó Rodríguez. «Quiero que todo nuestro trabajo sea publicado con acceso abierto, sin muros de pago, sin restricciones. Si vamos a avanzar en el entendimiento del entrelazamiento cuántico, ese conocimiento debería estar disponible para cualquier persona con una conexión a Internet, no solo para universidades que pueden pagar suscripciones costosas».
La condición claramente tomó a Rodríguez por sorpresa. El mundo académico operaba bajo un sistema de publicación restringido y exclusivo, con revistas prestigiosas que cobraban miles de dólares por suscripciones institucionales. Eso es inusual, respondió. Las publicaciones de mayor impacto generalmente no son de acceso abierto. Entonces, cambiaremos eso también, respondió Mateo con la sencilla convicción de alguien que no ha sido condicionado para aceptar limitaciones arbitrarias. Si nuestro trabajo es tan importante como usted cree, las revistas se adaptarán. Javier no pudo evitar sonreír ante la audacia del niño. El joven tiene razón, Rodríguez. Si realmente estamos iniciando un nuevo paradigma educativo, deberíamos aplicar los mismos principios a nuestras prácticas de publicación. Después de un momento de consideración, Rodríguez asintió. Muy bien, acceso abierto será. Mientras salían de la sala, Elena se inclinó hacia su hijo. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, susurró. Hace poco intentó desacreditarte. Mateo miró hacia el doctor. Rodríguez, quien caminaba adelante con Javier discutiendo ya aspectos técnicos del proyecto. «Sabes, mamá», respondió en voz baja, «siempre me has enseñado que todos merecen una segunda oportunidad. Además, él sabe cosas que quiero aprender, y yo sé cosas que él necesita. A veces, el conocimiento es más importante que el orgullo». Elena miró a su hijo con una mezcla de asombro y orgullo. De alguna manera, en medio de todos los turnos dobles y las privaciones, había criado a un niño con una sabiduría que trascendía su edad. Esa noche, mientras Elena preparaba una cena sencilla en su nuevo apartamento cerca del campus, observó a Mateo sentado en la mesa, ya inmerso en lecturas relacionadas con su proyecto con Rodríguez. «Mateo», dijo, poniendo un plato de comida frente a él, «¿eres feliz con todo esto?». El niño levantó la mirada de sus papeles, considerando la pregunta con la seriedad que lo caracterizaba. «Sí», respondió finalmente, «no por la atención o por las oportunidades para mí, sino porque finalmente puedo aprender sin esconderme, y porque quizás estamos ayudando a otros niños que merecen las mismas oportunidades». Elena acarició el cabello de su hijo, sintiendo un amor tan profundo que casi dolía. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». La mención de su padre, quien había fallecido cuando Mateo tenía apenas 3 años, era rara. Elena rara vez hablaba de él, no por falta de amor, sino porque el dolor de su pérdida temprana aún persistía. «¿Crees que él entendería lo que hago?», preguntó Mateo. «Toda esta programación y física», Elena sonrió con nostalgia. «Tu padre era mecánico, no científico, pero entendía perfectamente cómo funcionan las cosas, cómo se conectan las piezas. Solía decir que el mundo es como una máquina gigante donde cada parte tiene un propósito. Creo que vería tu trabajo de la misma manera, descubriendo cómo se conectan las piezas más pequeñas del universo». Mateo asintió, absorbiendo esta conexión con el padre que apenas recordaba. «Y lo más importante», continuó Elena, «entendería lo que significa aprender por amor al conocimiento, no solo por un título o un trabajo. Eso lo sacaste de él». Mientras terminaban su cena, el teléfono sonó. Era Javier, llamando con noticias que cambiarían una vez más el curso de sus vidas. «Elena», dijo, su voz cargada de entusiasmo apenas contenido. «El MIT no solo quiere que Mateo visite, quieren que presente su trabajo en su conferencia anual de computación cuántica, y están extendiendo la invitación para que tú también vayas, con todos los gastos pagados». Elena se quedó sin palabras, procesando la magnitud de esta oportunidad. «Hay más», continuó Javier. «La Fundación Nacional de Ciencias ha expresado interés en financiar una extensión del programa Gutiérrez a nivel nacional. Quieren que Mateo sea la cara del programa, un ejemplo de lo que es posible cuando el talento encuentra oportunidad sin importar las circunstancias». Cuando finalmente colgó, Elena se volvió hacia su hijo, quien había estado escuchando atentamente su lado de la conversación. «Mateo», dijo, su voz temblando ligeramente, «nos vamos a Boston. El MIT quiere que presentes tu trabajo». El niño asintió, procesando la información con su calma característica. Luego, en un raro momento de pura expresión infantil, sonrió ampliamente y abrazó a su madre. «¿Sabes qué es lo mejor, mamá?», dijo contra su hombro. «Ya no tendrás que limpiar más baños». Elena rió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Nunca me importó limpiar, Mateo. Me importaba que tú tuvieras que verme hacerlo.
sintiendo que era todo lo que podía ofrecerte. Se separaron y ella sostuvo su rostro entre sus manos. Pero ahora, continuó, vamos a mostrarle al mundo que el hijo de una limpiadora puede cambiar la forma en que entendemos el universo. Y eso vale cada segundo que pasé con un trapeador en la mano. Esa noche, mientras Mateo dormía, Elena se sentó junto a la ventana de su nuevo hogar, mirando hacia el campus iluminado. Recordó todas las noches que había pasado limpiando esos mismos edificios, sosteniendo la esperanza de un futuro mejor, como quien sostiene una frágil llama en medio de una tormenta. Lo que no sabía entonces, lo que no podía haber imaginado, era que esa llama no solo sobreviviría, sino que crecería hasta iluminar caminos que ni siquiera había soñado posibles para su hijo, y para miles como él. El terminal internacional del aeropuerto Logan de Boston bullía de actividad cuando Mateo y Elena Gutiérrez descendieron del avión que los había traído desde Colombia. Para Elena, quien nunca había viajado al extranjero, todo parecía surreal. Los letreros en inglés, la eficiencia organizada del personal, y sobre todo, el hecho de que estaban ahí no como turistas o inmigrantes buscando oportunidades, sino como invitados del Massachusetts Institute of Technology. Señora Gutiérrez, Mateo, una mujer joven con una identificación del MIT, los saludó en la sala de llegadas. Soy Sofía Chen, asistente del Dr. Harrison. Bienvenidos a Boston. Sofía los guió hacia un auto negro que los esperaba, mientras les explicaba el itinerario de los próximos días. La Conferencia Internacional de Computación Cuántica comenzaría oficialmente mañana, pero esa noche habría una cena informal para los ponentes principales, entre los que, sorprendentemente, se encontraba Mateo. El doctor Harrison ha reorganizado el programa para incluir una presentación especial tuya, Mateo, explicó Sofía. Tu enfoque sobre el entrelazamiento cuántico ha generado un interés significativo en la comunidad. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de Cambridge, Elena observaba con asombro el campus del MIT a través de la ventanilla. Los edificios modernos de cristal y acero se entremezclaban con estructuras más antiguas de ladrillo rojo, creando un paisaje urbano que respiraba tanto historia como innovación. ¿Es aquí donde voy a presentar mi trabajo?, preguntó Mateo, su habitual calma ligeramente alterada por un brillo de emoción en sus ojos. Sí, en el Rey Ann Maria Data Center, respondió Sofía, señalando un edificio de arquitectura vanguardista que parecía desafiar la gravedad con sus ángulos imposibles y superficies retorcidas. Fue diseñado por Frank Gehry y alberga al Departamento de Informática e Inteligencia Artificial. Se registraron en un hotel cercano al campus, donde descubrieron que les habían asignado una suite ejecutiva con vistas panorámicas de Boston. Para Elena, quien había pasado 8 años limpiando habitaciones similares sin jamás imaginar que algún día se hospedaría en una, la ironía no pasó desapercibida. Mientras Mateo se duchaba y se preparaba para la cena, Elena desempacó su único vestido formal, alisándolo cuidadosamente sobre la cama. Era nuevo, comprado específicamente para este viaje, pero seguía sintiéndose extraño, como si estuviera usando un disfraz que no le correspondía. ¿Estás nerviosa, mamá?, preguntó Mateo, emergiendo del baño ya vestido con un traje pequeño pero elegante que la universidad le había regalado. Un poco, admitió Elena, ajustando la corbata de su hijo. Todos allí serán doctores, profesores, científicos. Y yo soy solo, la persona que hizo todo esto posible, completó Mateo firmemente. Sin ti, sin tus sacrificios, sin tu apoyo, yo no estaría aquí. No importa qué títulos tengan ellos. Ninguno hizo lo que tú hiciste. Elena abrazó a su hijo, maravillada no solo por su brillantez intelectual, sino por su claridad emocional y moral. En algún momento entre turnos de limpieza y noches estudiando bajo bombillas parpadeantes, había criado a un joven extraordinario en todos los aspectos que realmente importaban. La cena de bienvenida se celebraba en un elegante salón del Faculty Club del MIT. Cuando Mateo y Elena entraron, acompañados por Sofía, la conversación en la sala disminuyó momentáneamente mientras docenas de científicos renombrados volteaban para observar al niño prodigio del que tanto habían oído hablar. El doctor William Harrison, director del Departamento de Física Cuántica y anfitrión del evento, se acercó inmediatamente. «Mateo Gutiérrez», exclamó con genuino entusiasmo, estrechando la mano del niño. «Es un honor conocerte en persona. Tu trabajo sobre la visualización del entrelazamiento cuántico
Ha sido tema de discusión en nuestros laboratorios durante semanas. Se volvió hacia Elena con igual respeto. Y usted debe ser la señora Gutiérrez. Permítame expresarle mi admiración personal. Criar a un joven científico mientras trabaja en circunstancias difíciles es un logro que rivaliza con cualquier descubrimiento académico. La sinceridad en su voz tomó a Elena por sorpresa. Había esperado tolerancia educada, quizás incluso condescendencia, pero no este reconocimiento genuino de su papel. A medida que la noche avanzaba, Elena observaba con orgullo cómo su hijo navegaba conversaciones con físicos teóricos y expertos en computación cuántica. Mateo no intentaba impresionar. Escuchaba atentamente, hacía preguntas perspicaces y ocasionalmente ofrecía perspectivas que hacían que científicos veteranos intercambiaran miradas de sorpresa y apreciación. «Es extraordinario», comentó una mujer que se presentó como la doctora Layton, especialista en teoría de la información cuántica de Caltech. No solo por su comprensión técnica, que es asombrosa, sino por su capacidad para pensar fuera de los paradigmas establecidos. No está limitado por las tradiciones académicas que moldean nuestro pensamiento. Siempre ha sido así, respondió Elena. Incluso cuando era muy pequeño, siempre encontraba formas diferentes de resolver problemas. La doctora Layton la estudió con interés. ¿Sabe? Estamos recopilando datos para un estudio sobre entornos de aprendizaje no tradicionales. Su experiencia criando a Mateo sería invaluable para nuestra investigación. ¿Mi experiencia?, preguntó Elena confundida. Pero yo no hice nada extraordinario. Solo sobrevivimos. Esa supervivencia, esa creación de oportunidades desde la escasez, es precisamente lo que queremos entender, insistió la investigadora. La resiliencia educativa no surge de la nada, se cultiva, incluso sin intención consciente. La idea de que sus esfuerzos diarios por mantener a su familia pudieran contener lecciones para la teoría educativa era completamente nueva para Elena. Siempre se había visto a sí misma como alguien luchando por mantenerse a flote, no como alguien creando un modelo pedagógico alternativo. La noche continuó con conversaciones similares, cada una ampliando la perspectiva de Elena sobre lo que ella y Mateo habían logrado juntos. No era simplemente que su hijo hubiera superado obstáculos socioeconómicos. Habían, sin saberlo, desarrollado un enfoque educativo que desafiaba concepciones fundamentales sobre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Cuando regresaron al hotel esa noche, Elena encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Dentro había una carta oficial del programa de educación avanzada del MIT, ofreciéndole un puesto como consultora de educación alternativa, con un salario que era 5 veces mayor que su nuevo trabajo en la universidad en Colombia. «Mamá, ¿qué es?», preguntó Mateo, notando su expresión de shock. «Quieren contratarme», respondió ella, todavía intentando comprender la magnitud de esta oferta. «No para limpiar, sino para enseñarles cómo te eduqué a ti. ¿Vas a aceptar?», preguntó Mateo, sentándose junto a ella en el sofá de la suite. Elena miró a su hijo, considerando cuidadosamente su respuesta. «No lo sé. Significaría mudarnos a Estados Unidos, a un país donde no conozco el idioma ni la cultura, pero las oportunidades para ti serían...». «No se trata solo de mí», interrumpió Mateo. «¿Qué quieres tú, mamá? Por una vez, piensa en lo que Elena Gutiérrez quiere para sí misma, no solo para su hijo». La pregunta la dejó momentáneamente sin palabras. Durante tanto tiempo, cada decisión había sido filtrada a través de un único lente. ¿Qué es mejor para Mateo? La idea de considerar sus propios deseos independientemente se sentía casi como un concepto extranjero. Y comenzó, descubriendo sus propios deseos mientras hablaba. «Me gustaría aprender inglés correctamente. Me gustaría estudiar, quizás terminar una carrera universitaria. Siempre quise estudiar educación, antes de que tu padre falleciera y tuviera que empezar a trabajar de inmediato». Mateo sonrió, una sonrisa que contenía sabiduría más allá de sus años. «Entonces tal vez deberíamos considerar esta oferta. Porque yo también quiero ver a Elena Gutiérrez cumplir sus sueños, no solo a la madre de Mateo». A la mañana siguiente, mientras se preparaban para el primer día oficial de la conferencia, Elena notó un cambio sutil, pero significativo en su hijo. Había una seguridad en su postura, una calma centrada que iba más allá de su habitual compostura. «¿Estás nervioso por tu presentación?»,
preguntó mientras desayunaban en la terraza del hotel, con vista al río Charles. No por presentar el trabajo, respondió Mateo. Estoy nervioso porque quiero proponer algo nuevo. Algo que no está en el programa. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué planeas hacer? Quiero hablarles sobre el verdadero problema en la educación científica, explicó. No se trata solo de encontrar talentos excepcionales como yo. Se trata de reconocer que el conocimiento debe ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarlo o tienen la suerte de nacer en el lugar correcto. Mientras observaba a su hijo preparándose para desafiar a algunos de los académicos más prestigiosos del mundo sobre sus propias prácticas exclusivas, Elena sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Mateo no estaba simplemente asimilándose al mundo académico. Estaba proponiendo transformarlo fundamentalmente. Ten cuidado, le advirtió suavemente. Estamos aquí como invitados. Estas personas tienen poder. Mateo asintió, reconociendo su preocupación. Lo sé, mamá. Pero si no aprovechamos esta plataforma para hablar por quienes no están aquí, ¿de qué sirve todo esto? Con esa pregunta resonando entre ellos, madre e hijo terminaron su desayuno y se dirigieron hacia el Stata Center, donde Mateo Gutiérrez, el niño de 12 años que había aprendido programación cuántica mientras su madre limpiaba laboratorios, estaba a punto de dirigirse a algunos de los científicos más influyentes del mundo. Y esta vez, no solo presentaría un algoritmo revolucionario, presentaría una visión revolucionaria de cómo la ciencia y la educación podrían democratizarse para todos. El Stata Center del MIT estaba completamente lleno cuando Mateo subió al escenario. Científicos, académicos, estudiantes avanzados y representantes de empresas tecnológicas ocupaban cada asiento disponible. Una sección especial en la primera fila había sido reservada para invitados distinguidos, entre los que se encontraban representantes de la Fundación Nacional de Ciencias, directores de programas educativos internacionales, y varios pioneros de la computación cuántica. Elena se sentaba en el centro de esa primera fila, sus manos entrelazadas sobre su regazo, una mezcla de nerviosismo y orgullo materializándose en un nudo en su garganta. A su lado, el profesor Mendoza, quien había viajado especialmente para la conferencia, le dio un ligero apretón en el hombro como señal de apoyo. Desde el podio, Mateo parecía imposiblemente pequeño, un niño de 12 años frente a los gigantes intelectuales de su campo. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su voz clara y firme llenó el auditorio con una autoridad que trascendía completamente su edad. Buenos días, comenzó en un inglés cuidadosamente practicado. Mi nombre es Mateo Gutiérrez, y estoy aquí para hablarles sobre el entrelazamiento cuántico. Pero no solo el de partículas subatómicas, sino el entrelazamiento entre oportunidad, educación y potencial humano. Un murmullo de interés recorrió la audiencia. Esto no era el inicio típico de una presentación técnica. Durante los siguientes 20 minutos, Mateo expuso su enfoque revolucionario para la optimización de algoritmos cuánticos. Sus explicaciones eran claras, sus visualizaciones innovadoras, y su razonamiento matemático impecable. La audiencia seguía cada palabra con atención absoluta, muchos tomando notas furiosamente, o fotografiando sus diagramas conceptuales. Lo que he presentado hasta ahora, continuó Mateo, cambiando sutilmente el tono de su presentación, es el resultado de aprendizaje autodidacta, acceso a recursos gratuitos y oportunidades creadas por mi madre, quien limpió los laboratorios donde yo estudiaba en secreto. El auditorio quedó en completo silencio. Y aquí está mi verdadera propuesta, dijo, su voz ganando intensidad. Si un niño sin recursos puede hacer contribuciones significativas a un campo tan complejo, ¿cuántas mentes brillantes estamos perdiendo por barreras artificiales al conocimiento? Proyectó en la pantalla un nuevo diagrama, pero este no mostraba algoritmos cuánticos. Era un modelo conceptual de lo que él llamaba entrelazamiento educativo global, un sistema para democratizar el acceso a conocimiento científico avanzado. Propongo la creación de una plataforma digital abierta donde el contenido educativo de instituciones como el MIT, Stanford, Oxford o la Universidad Tecnológica no sea simplemente accesible, sino activamente distribuido a comunidades sin recursos. Donde mentores conecten con estudiantes autodidactas, donde los laboratorios abran sus puertas virtuales a mentes curiosas sin importar su origen socioeconómico.
Mientras Mateo detallaba su visión, Elena notó algo extraordinario sucediendo en la audiencia. Los rostros inicialmente escépticos se transformaban gradualmente, mostrando primero interés, luego introspección, y finalmente, en muchos casos, determinación. Este no es un proyecto de caridad, enfatizó Mateo. Es una inversión en el futuro de la ciencia. Cada mente brillante que desaprovechamos por barreras artificiales es un descubrimiento potencial que nunca sucederá, una innovación que nunca transformará vidas, una solución a problemas que seguirán sin resolverse. Concluyó su presentación con una simplicidad devastadora. El conocimiento cuántico nos enseña que las partículas entrelazadas permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Propongo que hagamos lo mismo con las mentes humanas, entrelazarlas a través del conocimiento compartido, sin importar las distancias geográficas, económicas o sociales que existan entre ellas. Cuando Mateo terminó, el auditorio permaneció en silencio por un momento, que pareció eterno. Luego, como una ola que comienza lentamente y gana fuerza hasta convertirse en un tsunami, el aplauso comenzó. La audiencia se puso de pie, el estruendo de su ovación reverberando en las paredes del Stata Center. Elena se encontró llorando abiertamente. Sus lágrimas eran una mezcla compleja de orgullo, asombro y una sensación de justicia que había esperado toda su vida sin saber que existía. El Dr. Harrison se unió a Mateo en el escenario, visiblemente conmovido. «Joven Gutiérrez», dijo al micrófono cuando los aplausos finalmente disminuyeron. «Viniste aquí para presentar un algoritmo y terminaste presentándonos un espejo. Te agradecemos por ambas contribuciones». Se volvió hacia la audiencia. «Propongo que tomemos la visión de Mateo no como un ideal aspiracional, sino como un plan de acción inmediato. El MIT tiene los recursos y la influencia para iniciar este entrelazamiento educativo global. ¿Quién se une a nosotros?» Manos se alzaron por todo el auditorio. Representantes de Google, IBM, la Fundación Gates y docenas de universidades se comprometieron públicamente a contribuir con recursos, tecnología y conocimientos. En las horas siguientes, lo que había comenzado como una presentación académica se transformó en el nacimiento de un movimiento. Se formaron comités espontáneos en los pasillos. Programadores comenzaron a diseñar la arquitectura de la plataforma. Educadores debatían metodologías para hacer accesibles conceptos complejos a audiencias diversas. Esa noche, mientras regresaban al hotel, Elena y Mateo caminaron en silencio, procesando la magnitud de lo que había ocurrido. «¿Estás orgullosa?», preguntó finalmente Mateo cuando entraron a su suite. Elena tomó el rostro de su hijo entre sus manos, más de lo que las palabras pueden expresar. «Pero no solo por tu brillantez, Mateo. Estoy orgullosa de tu corazón, de que no olvidaras de dónde vienes, de que uses tu don para abrir puertas para otros». «Aprendí eso de ti», respondió simplemente. Un suave golpe en la puerta interrumpió su momento. Era el profesor Mendoza, acompañado por el Dr. Harrison y la doctora Layton. «Disculpen la intrusión», dijo Harrison, «pero queríamos discutir algo importante con ustedes antes de que se haga oficial mañana». Una vez sentados en la sala de la suite, Harrison fue directamente al punto. «El impacto de la presentación de Mateo ha sido sin precedentes. Ya hemos asegurado compromisos de financiación por más de $100 millones para la iniciativa de entrelazamiento educativo global». Elena contuvo el aliento. «Queremos que ambos se queden en Boston», continuó Harrison. «Mateo como nuestro primer Fellow de Innovación Educativa, con acceso completo a nuestros laboratorios y recursos. Y usted, señora Gutiérrez, como directora de accesibilidad del nuevo programa, ayudándonos a asegurar que realmente alcancemos a las comunidades que más lo necesitan. Además», añadió la doctora Layton, «el MIT estaría honrado de ofrecerle una beca completa para que complete sus estudios universitarios en educación, con un enfoque personalizado que le permita balancear sus responsabilidades en el programa». Elena miró a Mateo, buscando su reacción. «Es tu decisión, mamá», dijo él suavemente. «Has pasado tu vida entera cuidando de mí. Ahora puedes elegir tu propio camino». 3 años después, el campus del MIT bullía de actividad mientras estudiantes de todo el mundo se reunían para la primera conferencia internacional de educación entrelazada.
En el centro de este torbellino se encontraba Elena Gutiérrez, ahora en su último año de licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario, dirigiendo con confianza a un equipo diverso de educadores, tecnólogos y líderes comunitarios. La plataforma de entrelazamiento educativo global había crecido exponencialmente, conectando a más de 5 millones de estudiantes en 137 países, con recursos educativos, mentores y oportunidades que antes habrían sido inaccesibles para ellos. Bibliotecas rurales en África, centros comunitarios en Asia, escuelas públicas en Latinoamérica, todos estaban entrelazados en esta red global de conocimiento compartido. En un moderno laboratorio cercano, Mateo, ahora de 15 años, trabajaba con un equipo internacional en la próxima generación de interfaces educativas, basadas en realidad aumentada. Su algoritmo original había sido implementado en sistemas cuánticos reales, generando avances significativos en encriptación y optimización computacional. Pero su pasión principal seguía siendo la democratización del conocimiento. Dr. Gutiérrez, lo llamó bromeando uno de sus colegas, un físico teórico de 30 años. El apodo había surgido espontáneamente, a pesar de que Mateo aún estaba años lejos de completar cualquier doctorado formal. Tenemos confirmación de que la primera biblioteca cuántica será inaugurada el próximo mes en Bogotá, exactamente donde solía estar tu antigua escuela pública. Mateo sonrió. Las bibliotecas cuánticas eran centros comunitarios equipados con tecnología de punta, pero diseñados para ser completamente accesibles a cualquier persona con curiosidad por aprender, sin importar su nivel educativo previo o situación económica. Mi madre estará feliz de escuchar eso, respondió. Ella supervisará personalmente la inauguración. Esa tarde, madre e hijo se encontraron para almorzar en una cafetería del campus. Elena, ahora con un porte confiado que complementaba perfectamente su inteligencia natural, compartía emocionada los últimos datos del programa. Hemos identificado a 17 niños como tú, Mateo, dijo mientras revisaba informes en su tablet. Autodidactas excepcionales que estaban completamente fuera del radar de las instituciones tradicionales. 3 de ellos comenzarán programas especializados el próximo semestre. ¿Y sus familias?, preguntó Mateo, siempre consciente de que el talento existía dentro de ecosistemas familiares que también necesitaban apoyo. Todas reciben becas completas para educación y capacitación, confirmó Elena con orgullo. Estamos rompiendo el ciclo, no solo para los niños brillantes, sino para comunidades enteras. Su conversación fue interrumpida por la llegada del profesor Mendoza, ahora director internacional de expansión del programa. A su lado venía el doctor Rodríguez, quien había pasado de escéptico a uno de los defensores más vocales de la iniciativa. Tenemos noticias, anunció Mendoza. El Comité Nobel acaba de contactarnos. Están considerando el entrelazamiento educativo global para el Premio de la Paz del próximo año. Elena y Mateo intercambiaron miradas de asombro. No es solo por el alcance del programa, añadió Rodríguez. Es por el impacto demostrable en la reducción de desigualdades y la creación de oportunidades en zonas de conflicto. La educación está literalmente construyendo paz. Esa noche, mientras Elena y Mateo caminaban por el campus bajo un cielo estrellado, reflexionaban sobre el camino recorrido. ¿Recuerdas cuando limpiabas laboratorios mientras yo estudiaba en secreto?, preguntó Mateo. Como si fuera ayer, respondió Elena, sonriendo ante la memoria que ahora parecía pertenecer a otra vida. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí? Elena se detuvo contemplando el firmamento. Nunca en mis sueños más salvajes, pero sabía que eras especial, Mateo. Sabía que merecías cada oportunidad que el mundo pudiera ofrecer. No solo yo, mamá. Todos los niños la merecen, y ahora estamos ayudando a que la reciban, completó ella. Continuaron caminando en silencio cómplice hasta llegar a un banco con vista al río Charles. Se sentaron, observando las luces de Boston reflejadas en el agua. «¿Sabes?», dijo Elena después de un momento. «Cuando tu padre murió y me quedé sola contigo, sentí que mi mundo se había terminado. Trabajaba turnos interminables solo para sobrevivir día a día. Nunca podría haber imaginado que aquellas noches, cuando te llevaba conmigo al trabajo porque no podía pagar una niñera, estaban sembrando las semillas de algo que cambiaría el mundo». «No fueron solo aquellas noches», respondió Mateo.
Fue cada momento en que me enseñaste a valorar el conocimiento por encima de las posesiones. Cada vez que sacrificaste algo para que yo pudiera tener un libro o acceso a una computadora. Cada vez que me dijiste que aprendiera por amor al aprendizaje, no por recompensas externas. Elena pasó un brazo alrededor de los hombros de su hijo, quien a los 15 años ya era casi tan alto como ella. El verdadero entrelazamiento, dijo, no es solo entre partículas o entre mentes, es entre generaciones, entre lo que somos y lo que podríamos ser, entre el pasado y el futuro, y entre una madre y su hijo, añadió Mateo suavemente. Mientras contemplaban el horizonte de la ciudad, ambos sabían que su viaje apenas comenzaba. El programa seguiría creciendo, alcanzando lugares más remotos y creando oportunidades para mentes brillantes en los rincones más olvidados del mundo. La tecnología que Mateo había desarrollado continuaría evolucionando, haciendo el conocimiento avanzado cada vez más accesible. Pero más allá de los algoritmos, las plataformas y los reconocimientos, permanecía la verdad esencial que había iniciado todo, que el potencial humano florece no cuando es privilegio de pocos, sino cuando se convierte en derecho de todos, que las mentes más brillantes no siempre nacen en circunstancias privilegiadas, pero siempre merecen la oportunidad de brillar, y que a veces el mayor acto revolucionario es simplemente creer en el potencial ilimitado de un niño que dice, yo aprendí solo, desde los laboratorios que una vez limpió, hasta las aulas donde ahora enseñaba. Elena Gutiérrez había vivido esta verdad, y junto a ella, Mateo continuaría demostrando que cuando el conocimiento se democratiza, cuando las barreras artificiales se desmantelan, el potencial humano no conoce límites. El mundo estaba cambiando, mente por mente, comunidad por comunidad. Y todo había comenzado con un niño determinado y una madre que creyó en él, incluso cuando nadie más lo hacía. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, madre e hijo compartieron una sonrisa que contenía todo lo que necesitaban saber. Que este era solo el comienzo de un futuro entrelazado, donde la educación sería finalmente lo que siempre debió ser. Un derecho universal, no un privilegio reservado. Vamos a casa, mamá, dijo Mateo finalmente, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano. Mañana tenemos un mundo que seguir cambiando. Y así, bajo el cielo estrellado de Boston, Elena tomó la mano de su hijo, caminando juntos hacia un futuro que una vez habría parecido imposible, pero que ahora estaban construyendo, paso a paso, para ellos y para millones más.